los espíritus de la luz y los espíritus de la oscuridad. Del ciclo, la caída de los espíritus en la oscuridad. Rudolf Steiner, Dornach, 26 de octubre de 1917. El evento al que me he referido en las conferencias anteriores, la ocasión en que ciertos espíritus de la oscuridad fueron expulsados del reino espiritual y descendieron al reino humano en el otoño de 1879, tiene gran importancia. Tenemos que reflexionar una y otra vez sobre lo que realmente significa decir que una batalla se prolongó durante décadas en los reinos espirituales. La batalla comenzó a principios de la década de 1840 y terminó cuando ciertas entidades espirituales, que habían actuado como rebeldes en el mundo espiritual durante esas décadas, fueron vencidas en el otoño de 1879 y arrojadas como espíritus oscuros al reino de la evolución humana. Ahora están entre nosotros y el efecto de esto es que envían sus impulsos a nuestra visión del mundo, no solo en la forma en que pensamos sobre el mundo, sino también en nuestros sentimientos internos, nuestros impulsos volitivos e incluso en nuestros temperamentos. Los seres humanos no serán capaces de comprender siquiera parcialmente los significativos eventos del tiempo presente y del futuro inmediato, a menos que estén preparados para reconocer la relación que existe entre el mundo físico y el mundo espiritual y que tengan tanto en cuenta los eventos importantes así como lo hacen con los fenómenos naturales. En la actualidad, las personas generalmente dan validez solo a los fenómenos naturales, a los fenómenos del mundo físico que son parte de la evolución histórica. Tendrán que dar validez nuevamente a los eventos espirituales, que pueden percibirse con la ayuda de la ciencia espiritual, ya que solo así podrán comprender realmente los acontecimientos en los que los seres humanos están atrapados. Con referencia a este importante evento, es bastante fácil establecer cuán seriamente las personas cometen errores si se basan únicamente en conceptos y definiciones cuando consideran el mundo y no en la observación directa de la realidad. Uno siempre tiene la sensación de que debe basarse en conceptos definidos. ¿Qué es Ahriman? ¿Qué es Lucifer? ¿Cuáles son los espíritus particulares en una jerarquía u otra? Esas son las preguntas que hacemos, y creemos que al haber obtenido las definiciones también hemos entendido algo sobre la forma en que actúan estas entidades. Un ejemplo extremo de la inadecuación de las definiciones es el que ya he citado anteriormente. Puede que no haya sido la forma ideal de definir al ser humano, pero es la definición que se dio en una escuela en Grecia. Un ser humano es una criatura que camina sobre dos patas y no tiene plumas. La siguiente vez que el alumno fue a la escuela trajo un gallo, desplumado, una criatura que caminaba sobre dos patas y no tenía plumas. Esto es un ser humano, dijo, según la definición. Muchas definiciones de este tipo son generalmente aceptadas, y muchas de nuestras definiciones científicas están más o menos de acuerdo con la verdad. Sin embargo, en antroposofía no debemos basarnos en tales definiciones. La percepción será pobre si nos basamos en definiciones abstractas. Sí, es posible definir el término espíritus de la oscuridad, pero esto no nos llevará lejos. Los espíritus de la oscuridad fueron arrojados desde el cielo a la tierra en 1879. Esto puede dar una idea general de los espíritus de las tinieblas, pero no nos ayuda a comprender el verdadero problema. Los espíritus de las tinieblas que ahora caminan entre nosotros son del mismo tipo que los espíritus de las tinieblas que fueron arrojados del mundo espiritual, es decir, del cielo a la tierra, en tiempos anteriores. Tenían tareas específicas que realizar durante toda la época de la Atlántida y hasta la época grecolatina. Intentemos utilizar las diferentes percepciones que hemos obtenido y determinar la tarea que estos espíritus de la oscuridad tuvieron que realizar, a lo largo de milenios, a lo largo de toda la época atlante, hasta los tiempos grecolatinos. Debe tenerse en cuenta que el gran esquema de las cosas solo funcionará si las entidades espirituales superiores que tienen la tarea de guiar la evolución humana hacen uso de tales espíritus, poniéndolos en el lugar correcto, por así decirlo, permitiéndoles hacer lo que es necesario. Como recordarán, la tentación luciférica de la antigüedad tuvo una gran importancia para la evolución humana. Por supuesto, surgió de los objetivos específicos de Lucifer y desde los tiempos de la Atlántida en adelante, Lucifer está aliado con Ahriman. Estos objetivos dieron lugar a contraobjetivos de, llamémoslos los buenos espíritus, los espíritus de la luz. Hablando fundamentalmente, los espíritus de la oscuridad también querían lo mejor para la humanidad en aquellos tiempos tempranos, querían que los seres humanos tuvieran la capacidad de libertad absoluta, pero la humanidad no estaba preparada para esto en ese momento. Querían proporcionar a la humanidad impulsos que hicieran de cada ser humano un individuo independiente. Sin embargo, no fue así porque la humanidad aún no estaba lista. Los espíritus de la luz tenían que establecer una contrafuerza. Esto se hizo tomando seres humanos de las alturas del espíritu y colocándolos en la tierra, lo que se describe simbólicamente como la expulsión del paraíso. En realidad, los seres humanos estaban siendo colocados en la corriente de características hereditarias.
Lucifer y los poderes arimánicos querían que cada ser humano fuera un individuo independiente. Esto hubiera significado que las personas se habrían vuelto espirituales muy rápidamente cuando aún no estaban maduros, pero no sucedería. Los seres humanos debían ser educados en la Tierra, llevados al pleno desarrollo a través de las fuerzas de la Tierra. Esto se logró al colocarlos en la corriente de la herencia, donde físicamente descenderían de los demás. De esta forma, no serían independientes, sino que heredarían ciertos rasgos de sus antepasados. Estarían sobrecargados de cualidades terrenales que Lucifer no quería que tuvieran. Todo lo que tiene que ver con la herencia física le fue dado a la humanidad por los espíritus de la luz para contrarrestar la corriente luciférica. Se asignó un peso a los seres humanos, por así decirlo, y esto los conectó con la Tierra. En todo lo relacionado con la herencia, con la procreación de hijos, con el amor en el sentido terrenal. Por lo tanto, debemos vernos conectados con las entidades que están bajo el liderazgo de Yahvé o Jehová. Esta es la razón por la cual encontramos tantos símbolos de procreación y herencia terrenal en las religiones antiguas. Las leyes del judaísmo que se dieron para preparar el camino del cristianismo, así como los de las religiones paganas, muestran claramente la importancia asignada a la regulación de todo lo relacionado con las leyes de la herencia aquí en la tierra. Las personas tenían que aprender a vivir juntas en tribus, naciones y razas, con una relación sanguínea como la firma de cómo se ordenaban los asuntos en la tierra. Esto se había estado preparando durante la época de la Atlántida y debía repetirse en la cuarta época de la civilización, la época greco-latina, principalmente a causa de las medidas tomadas en la tercera época, la Egipto-Caldea. Podemos ver que específicamente durante los tiempos que recapitularían las épocas lemuriana y atlante, se tomaron en cuenta las conexiones de raza, nación y tribu en todas las formas en que se ordenaron los asuntos humanos. En resumen, se tuvieron en cuenta los rasgos hereditarios derivados de los lazos de sangre. Los sacerdotes de los antiguos misterios fueron los principales responsables del ordenamiento de estos asuntos, hoy diríamos asuntos de Estado, y se preocuparon de observar la forma en que las costumbres, las inclinaciones y los hábitos tenían que desarrollarse en varios lugares para tener en cuenta las relaciones sanguíneas de las personas que pertenecían a una nación o tribu en particular. Sus leyes se basaban en eso. No podremos entender lo que surgió de los misterios de la tercera y cuarta época post-atlante a menos que consideremos el estudio cuidadoso de las relaciones raciales, nacionales y tribales en las que los sacerdotes basaron las leyes que dictaron para las diferentes regiones de la Tierra. Lo que realmente contaba en cada región individual era establecer el orden en las relaciones sanguíneas. En aquellos tiempos, cuando los espíritus de la luz se preocupaban de ordenar los asuntos humanos sobre la base de las relaciones de sangre, los espíritus de las tinieblas que habían sido arrojados del cielo a la tierra con la humanidad, se preocuparon de trabajar contra todo lo relacionado con la herencia a través de la relación sanguínea. Ellos fueron la fuente de toda rebelión contra las ordenanzas basadas en la relación de sangre en esas épocas, y de todas las formas de rebelión contra la herencia y contra las relaciones tribales y raciales, insistiendo en la independencia del individuo y buscando establecer leyes basadas en esto, leyes que por supuesto, vinieron de los seres humanos pero que fueron inspiradas por los espíritus de la oscuridad. Esas épocas se extendieron hasta el siglo XV. Los ecos aún persisten, por supuesto, porque los sistemas no llegan a un abrupto final cuando hay una gran ruptura en la evolución. Hasta el siglo XV en particular, vemos surgir enseñanzas que se rebelan contra vínculos puramente naturales, contra los lazos de sangre, familia, nacionalidad, etc. Así tenemos dos corrientes, la protectora de todo lo que tiene que ver con la relación de sangre, que es la corriente de luz, y se opone a la corriente de la oscuridad como el protector de todo lo que quiera abandonar los lazos de la relación sanguínea y ayudar a las personas a liberarse de los lazos de la familia y la herencia. Por supuesto, todo esto no se detiene abruptamente más de lo que lo hace en el mundo natural, y en 1413, el año en que se produjo la ruptura que marca el límite entre la cuarta y quinta época post-atlante, las antiguas costumbres no se detuvieron de inmediato. Podemos ver la influencia de las dos corrientes continuando en nuestro propio tiempo. Desde el siglo XIX en adelante, desde el momento de los acontecimientos significativos que he descrito, vemos que emerge algo completamente diferente. Ya he mencionado algo de esto. Espíritus angélicos, miembros de la jerarquía de los ángeles, han estado activos entre nosotros desde 1879. Ellos siguen detrás de los antiguos espíritus de la oscuridad, están relacionados con estos y son de un tipo similar, solo que han sido arrojados del cielo a la tierra debido al evento que ocurrió en 1879. Hasta entonces tenían su función arriba, mientras que sus parientes, que actuaron de la manera que acabo de describir, han estado entre seres humanos desde los tiempos de la Lemuria y Atlántida. Por lo tanto, hubo una ruptura en la evolución alrededor del año 747 antes del misterio del Gólgota,
Vino otra en 1413 después del misterio del Gólgota, y la ruptura que es particularmente importante para nosotros, en 1879. A lo largo de todo este tiempo, los espíritus de las tinieblas estuvieron activos en la Tierra, mientras que otros espíritus de las tinieblas, que están relacionados con aquellos de la Tierra, todavía estaban en el mundo espiritual. 1841 vio el comienzo de la poderosa batalla de la que he hablado. Luego, los espíritus que están relacionados con esos otros descendieron para unirse a ellos a continuación. El poder de los antiguos, rebeldes, de la corriente continua de espíritus de la oscuridad que tenían sus tareas para llevar a cabo desde los tiempos de Lemuria y Atlante, se va extinguiendo gradualmente a medida que los poderes de sus hermanos comienzan a tener efecto. Esto significa que desde el último tercio del siglo XIX la situación se ha revertido por completo. Los espíritus de la luz que han continuado en sus actividades han hecho lo suficiente en lo que concierne al establecimiento de vínculos de sangre, tribales, raciales y similares, ya que todo tiene su tiempo de evolución. En el esquema general y legítimo de las cosas, se ha hecho lo suficiente para establecer lo que se necesita establecer a través de los lazos de sangre en la humanidad. En tiempos más recientes, por lo tanto, los espíritus de la luz han cambiado su función. Ahora inspiran a los seres humanos a desarrollar ideas, sentimientos e impulsos independientes para la libertad. Ahora se preocupan por establecer la base sobre la cual las personas puedan ser individuos independientes. Y se está convirtiendo gradualmente en la tarea de los espíritus que están relacionados con los antiguos espíritus de la oscuridad trabajar con los lazos sanguíneos. La función que estaba en el pasado o, mejor dicho, que pertenecía a la esfera de los buenos espíritus de la luz, fue entregada a los espíritus de la oscuridad durante el último tercio del siglo XIX. A partir de este momento, los antiguos impulsos basados en las relaciones raciales, tribales y nacionales, en la sangre, se convirtieron en el dominio de los espíritus de las tinieblas, que previamente habían sido rebeldes en la causa de la independencia. Luego comenzaron a inculcar ideas en las mentes humanas de que los asuntos deberían ordenarse sobre la base de relaciones tribales, de vínculos de sangre. Pueden ver que la definición es imposible. Si defines los espíritus de la oscuridad sobre la base de la función que tuvieron en el pasado, obtienes exactamente lo contrario de su función en tiempos más recientes, es decir, desde el último tercio del siglo XIX. En el pasado, era la función de los espíritus de la oscuridad trabajar contra los rasgos hereditarios en la humanidad. Desde el último tercio del siglo XIX se han quedado rezagados, queriendo quedarse atrás, deseando una y otra vez que la gente tome conciencia de sus vínculos tribales, de sangre y hereditarios, e insisten en ello. Estas cosas simplemente son la verdad, aunque es una verdad que la gente hoy en día encuentra extremadamente desagradable. Durante milenios, los seres humanos han inculcado la insistencia en los vínculos de sangre en sí mismos, y por pura inercia están dejando que los espíritus de la oscuridad tomen el control de estas ideas habituales. Por lo tanto, vemos una insistencia en las relaciones tribales, nacionales y raciales, particularmente en el siglo XIX, y esta insistencia se considera idealista, cuando en realidad es una señal temprana del declive de la humanidad. Todo lo basado en el dominio del principio de la sangre significaba progreso mientras estuvo bajo la autoridad de los espíritus de la luz. Bajo la autoridad de los espíritus de las tinieblas, es un signo de decadencia. Los espíritus de la oscuridad hicieron esfuerzos especiales en el pasado para implantar un sentimiento rebelde de independencia en los seres humanos en el momento en que los rasgos espirituales pasaron en sentido positivo por los espíritus progresivos. En las tres etapas de evolución humana que ahora siguen y continuarán hasta la gran catástrofe, los espíritus de la oscuridad harán esfuerzos extremos para preservar las antiguas características hereditarias e inculcar a los seres humanos las actitudes que resultan de tal preservación. De esta forma introducen los signos necesarios de declive en la evolución humana. Aquí hay otro punto donde tenemos que estar atentos. En particular, no es posible comprender el tiempo presente a menos que se conozca el cambio de función que ocurrió en el último tercio del siglo XIX. Una persona del siglo XIV que hablara de los ideales de raza y nación habría estado hablando en términos de las tendencias progresivas de la evolución humana. Alguien que habla del ideal de raza y nación y de pertenencia tribal hoy habla de impulsos que son parte del declive de la humanidad. Si alguien ahora considera que son ideales progresivos para presentar a la humanidad, esto es una mentira. Nada está más diseñado para llevar a la humanidad a su declive que la propagación de ideales de raza, nación y sangre. Nada es más probable que impida el progreso humano que las proclamaciones de ideales nacionales pertenecientes a siglos anteriores que continúan siendo preservados por los poderes luciféricos y arimánicos. El verdadero ideal debe surgir de lo que encontramos en el mundo del espíritu, no en la sangre. El Cristo,
que debe aparecer en una forma específica en el transcurso del siglo XX, no sabrá nada de los ideales proclamados por la gente de hoy. En tiempos anteriores, Micael, el espíritu de la jerarquía de arcángeles, era el representante de Yahvé, gracias a las funciones que se le dieron en 1879. Él será el representante terrenal, el vicario del Cristo, del impulso de Cristo para crear vínculos espirituales entre los seres humanos que tomarán el lugar de los lazos de sangre puramente físicos. Porque solo los lazos de la comunión espiritual traerán un elemento progresivo al elemento completamente natural del declive. Tengan en cuenta que el elemento de declive es natural. Los seres humanos no pueden seguir siendo niños a medida que crecen, y sus cuerpos siguen una curva descendente de desarrollo. Del mismo modo, toda la humanidad ha entrado en una tendencia descendente de desarrollo. Hemos pasado la cuarta época post-Atlante y ahora estamos en la quinta. Esta, junto con la sexta y la séptima, será la vejez en la etapa actual de la evolución mundial. Pensar que los antiguos ideales pueden continuar viviendo no es más inteligente que pensar que las personas deben continuar aprendiendo las letras a lo largo de toda su vida solo porque es bueno que los niños aprendan las letras. Sería igualmente poco inteligente para la gente en el futuro hablar de una estructura social para todo el mundo basada en los lazos de sangre de las naciones. Es wilsonianismo, por supuesto, pero también arimanismo de los espíritus de las tinieblas. Sin duda está lejos de ser fácil aceptar la verdad de esto. Hoy es más fácil compartir las fraseologías de uso común en todo el mundo. La realidad no tiene en cuenta las frases, sigue los verdaderos impulsos. No podremos cambiar las etiquetas de las cosas que ya no son válidas para los periodos quinto, sexto y séptimo, incluso si todavía se están vertiendo en los programas mundiales wilsonianos de una forma que aún tiene poder para convencer a una humanidad que le gusta tomar el camino fácil. Todavía hay suficientes personas, incluso hoy en día, que simplemente no quieren llegar al punto en el que están preparadas para aceptar verdades humanas universales, que son independientes de todos los lazos de sangre. Estas son verdades humanas universales porque no han venido de la tierra sino que han sido bajadas de los mundos espirituales. Qué terrible es la reacción que ya está ocurriendo, ya que casi todo el mundo está resistiendo el verdadero progreso de la humanidad, y la frase libertad de las naciones se usa para algo que va en contra de la corriente de la evolución. Siempre ha sido el destino de las verdades de los misterios que han tenido que ir contra la corriente de la cómoda tranquilidad y con la corriente de la evolución. Y tendremos que ver si no habrá al menos un pequeño grupo de personas libres de todos los prejuicios de sangre que puedan reconocer la fraseología que da la vuelta al mundo hoy en día, frases que significan que algo que en términos espirituales se presenta como el evento de noviembre de 1879 ahora está saliendo a la superficie con importancia y fuerza. Los eventos de la actualidad han sido previstos por los iniciados de todas las naciones. Fueron previstos y pronosticados, y se dijo que un talante altamente reaccionario brotaría de la sangre y la gente lo consideraría altamente idealista. Debemos ser capaces de observar tanto a gran escala, como en cosas pequeñas. No debemos permitirnos desviarnos de las opiniones y frases que uno escucha en el mundo de hoy. Tenemos que ser capaces de elevarnos un poco por encima de nosotros mismos para comprender los signos de los tiempos. Sí, puedes elegir el otro camino y continuar en tus prejuicios de sangre. Entonces te unirás a las corrientes que conducen hacia abajo. Esto está llegando. Deben saber cómo estar pendiente de ellos y oponerse a ellos con elementos que siguen la tendencia ascendente. Pues la tendencia a la baja viene por propia voluntad. Debemos tener un sentimiento por la vida en ascenso y la vida en la tendencia descendente. No caigan en la insensata inclinación a escapar de la tendencia a la baja, diciendo, no tendré nada que ver con Lucifer ni con Ahriman. A menudo he censurado esta inclinación insensata, ya que ciertamente debemos tomar en cuenta a los espíritus que sirven al gran esquema cósmico de las cosas. Si no lo hacemos, asumimos una actitud en la que permanecen fuera de nuestra conciencia, haciéndolos aún más poderosos. Solo podremos juzgar los asuntos humanos si somos capaces de tener una visión más amplia de los impulsos de la vida en lo que asciende y también en lo que desciende. Sin embargo, es importante mantenerse alejado de simpatías y antipatías. Dos corrientes han surgido en la ciencia moderna, a una de ellas la he llamado goetheanismo, a la otra darwinismo. Si estudian todo lo que he escrito, desde el principio, verán que nunca he dejado de reconocer el profundo significado del darwinismo. Algunas personas fueron tan tontas como para pensar que yo había caído bajo el hechizo del materialismo, y así sucesivamente, cuando escribí algo a favor de Darwin. Sabemos, por supuesto, que esto no fue por convicción, sino que tenía razones completamente diferentes, y las personas que dicen tales cosas solo necesitan pensar en ello y sabrán mejor que nadie que no son ciertas. Pero si realmente estudian todo lo que he escrito, verán que siempre he hecho justicia al darwinismo, pero lo he hecho al contrastarlo con el goetheanismo,
La visión de la evolución de la vida. Siempre he buscado ver cosas como la teoría de la descendencia en el sentido darwiniano, por un lado, y el goetheano, por el otro, y lo he hecho porque el goetheanismo presenta la línea ascendente, con la evolución orgánica planteada sobre la mera existencia física. A menudo me he referido a la conversación entre Goethe y Schiller. 1. Goethe dibujó un diagrama de su planta arquetípica y Schiller dijo, eso no es empirismo aprendiendo de la experiencia, es una idea. La respuesta de Goethe fue, en ese caso tengo la idea frente a mis ojos. 2. Porque él vio el elemento espiritual en todo. Goethe inició así una teoría de la evolución que tiene el potencial de elevarse a las esferas más elevadas, para ser aplicada al alma y al espíritu. Puede que Goethe solo haya comenzado con la evolución orgánica en su teoría de la metamorfosis, pero nosotros tenemos la evolución del espíritu al que la humanidad debe llegar desde esta quinta época post-Atlante en adelante porque los seres humanos se están interiorizando cada vez más, como he demostrado. El goetheanismo puede tener un gran futuro, porque la antroposofía entera está en esa línea. El darwinismo considera la evolución física desde el lado físico, impulsos externos, lucha por la supervivencia, selección, etc., y de esta forma describe una evolución que se está extinguiendo. Todo lo que puedes descubrir sobre la vida orgánica si te entregas a los impulsos que surgieron en épocas anteriores. Para entender a Darwin, uno simplemente tiene que hacer una síntesis de todas las leyes descubiertas en el pasado. Para entender a Goethe, uno tiene que elevarse por encima de esto a leyes que son siempre nuevas en la existencia de la Tierra. Ambas son necesarios. No es el darwinismo el problema, ni el goetheanismo, sino el hecho de que la gente quiere seguir a uno u otro en lugar de uno y otro. Esto es lo que realmente importa. En el futuro, los seres humanos, a medida que envejezcan, necesitarán tomar impulsos espirituales si quieren poder crecer cada vez más jóvenes y realmente desarrollar su vida interior. Si lo hacen, pueden tener canas y arrugas y toda clase de enfermedades, pero se volverán cada vez más jóvenes, porque sus almas están recibiendo impulsos que llevarán consigo a través de la puerta de la muerte. Las personas que se relacionan solo con el cuerpo no pueden volverse más jóvenes, ya que sus almas compartirán todo lo que el cuerpo experimenta. Por supuesto, no será posible cambiar el hábito de volverse canoso, pero es posible que una cabeza canosa obtenga un alma joven de las fuentes de la vida espiritual. Así es como la evolución humana procederá en la quinta, sexta y séptima época post-Atlante en términos de la teoría canosa de Darwin, si perdonan la expresión. Pero para pasar por la catástrofe que es comparable a la muerte de la Tierra, la catástrofe que se avecina, la gente debe ganar el poder de la juventud que reside en el goetheanismo, en la teoría de la metamorfosis y de la evolución espiritual. Esto tiene que tomarse a través de la catástrofe futura, al igual que en el caso del individuo, el alma rejuvenecida es llevada a través de la puerta de la muerte. La humanidad pudo unirse con la Tierra porque cuando bajó del cielo a la Tierra, si podemos expresarlo así, los espíritus de las tinieblas que descendieron con ella sentaron una base adecuada para la independencia humana durante el tiempo en que prevalecieron las leyes de la herencia, la nacionalidad y la raza. Lo que Lucifer y Ahriman hicieron fue algo bueno en la medida en que la humanidad pudo unirse a la Tierra. Para mostrar esto en forma de diagrama, podemos ponerlo así: antes de que Lucifer pasara a la acción, la humanidad se unió con todo el cosmos, incluida la Tierra, verde diagrama, violeta, seres humanos unidos con la Tierra, amarillo, porque los rasgos hereditarios pecado original en términos bíblicos, rasgos hereditarios en terminología científica, fueron implantados en ellos. Esto hizo a los seres humanos estoy usando cruces para indicarlos, parte de la Tierra. Verán, por lo tanto, que Lucifer y Ahriman son servidores de los poderes progresistas. F12F1 Luego la evolución continuó. Ahora estamos en el momento en que los seres humanos viven en la Tierra y están unidos a ella. Los espíritus luciféricos y ahrimánicos, espíritus de las tinieblas, han sido arrojados del cielo a la Tierra. Debido a esto, los seres humanos deben ser liberados de la Tierra, arrancados de ella, con parte de su naturaleza esencial llevada de regreso al mundo espiritual. La humanidad debe desarrollar la conciencia de no ser de esta Tierra, y esto debe crecer más y más fuerte. En el futuro, los seres humanos deben caminar en esta Tierra, y decirse a sí mismos, sí, al nacer, entro en un cuerpo físico, pero esta es una etapa de transición. Realmente me quedo en el mundo espiritual. Soy consciente de que solo parte de mi naturaleza esencial está unida a la Tierra, y que no dejo el mundo donde estoy entre la muerte y el renacimiento con toda mi naturaleza esencial. Un sentimiento de pertenencia al mundo espiritual debe desarrollarse en nosotros. En años anteriores, esto simplemente arrojaba una falsa sombra en la medida en que la gente no quería entender la vida física y practicaba un falso ascetismo, creyendo que esto consistía en mortificar el cuerpo físico de muchas maneras. Debe entenderse que no es a través del falso ascetismo, sino el unirse con las cosas del espíritu,
con la esencia de las cosas, que las personas puedan percibirse a sí mismas no como criaturas terrenales sino como pertenecientes a todo el cosmos. Obtener conocimiento del mundo físico ha sido simplemente una preparación para esto. Solo piensen en cuán dependientes estaban las personas del suelo donde habían crecido, por así decirlo, hasta el siglo XV, el final de la época greco-latina, y cuánto dependía su desarrollo del suelo. Esto fue, bueno, pero no debe dominar nuestras vidas ahora. La ciencia física ha desgarrado a los seres humanos de la Tierra en el sentido físico con el copernicanismo, y la conciencia del alma también debe ser arrancada de la Tierra. La Tierra se ha convertido en un pequeño cuerpo en el espacio, pero inicialmente esto es solo en términos de espacio. A través del copernicanismo, los seres humanos fueron trasladados al cosmos, por así decirlo, aunque en términos totalmente abstractos. Esto debe continuar, pero no debe aplicarse a la vida física de una manera incorrecta. Lo físico tomará su propio curso. Tomen América, por ejemplo, aunque no la población nativa de su suelo durante siglos. Como saben, una nueva población que consiste completamente de europeos ha llegado ahí recientemente. La observación cuidadosa muestra que la vida física continúa ligada al suelo. Los estadounidenses que son europeos trasplantados a Estados Unidos están adquiriendo gradualmente rasgos que recuerdan a la antigua población india. Esto aún no ha avanzado mucho, pero es cierto. Sin embargo, los brazos son de una longitud diferente de lo que eran en Europa porque estas personas han sido trasplantadas a Estados Unidos. El ser humano físico se adapta al suelo. Incluso va tan lejos que ahora hay una diferencia considerable en la forma física entre los estadounidenses que viven en el oeste y los que viven en el este. Esta es la adaptación al suelo. Si el alma estuviera de acuerdo con este proceso físico, la cultura india americana se reviviría en el tiempo, aunque en una forma europea. Esto suena paradójico, pero es verdad. En el futuro, la humanidad no puede estar ligada al suelo, el alma tiene que volverse independiente. En todo el mundo las personas pueden asumir las características físicas dadas por el suelo, y los cuerpos de los europeos pueden indianizarse cuando van a América, pero en sus almas los seres humanos se separarán del elemento físico y terrenal y serán ciudadanos de los mundos del espíritu. Y en esos mundos no hay razas ni naciones, sino relaciones de diferente tipo. Estas cosas deben ser entendidas hoy en día cuando suceden grandes y tremendos eventos en el mundo, a menos que seas un terco, perdonen la expresión, presentando prejuicios antiguos como nuevos ideales,